La empresa no se hace responsable de las malas interpretaciones del vídeo por parte de quienes no lo vean hasta el final. Como ya sabes por vídeos míos anteriores, el fenotipo, es decir, cualquier cualidad descriptible o propiedad cuantificable de un organismo, está determinado por su genotipo, información genética o ADN, el entorno y la interacción entre el genotipo y el entorno. Uno de los fenotipos más relevantes en un organismo es el tipo de reproducción que presenta o si presenta ambos tipos, reproducción asexual y reproducción sexual. La reproducción sexual implica fecundación por parte de dos células del mismo organismo o de distintos organismos. En los organismos que se pueden reproducir sexualmente entre dos individuos distintos, la manipulación de cruces se usa como método rápido y confiable de su clasificación a la escala o taxón de especie. Todos sabemos que los perros tienen aspectos o fenotipos extraordinariamente distintos, lo cual intuitivamente podría hacer pensar que en la categoría perro hay varias especies distintas. Pero como la fecundación del óvulo de cualquier raza de perro por parte de los espermatozoides de cualquier otra raza de perro tiene la potencialidad de llevar a la producción de nuevas generaciones de perros con la capacidad de reproducirse entre ellas, se dice que todas esas razas son de la especie Canis lupus. Por el contrario, pese a que son aves asombrosamente parecidas, el turpial gorjeador y el turpial oriental son especies distintas, y se definen así, debido a que ningún espermatozoide de ninguna de ellas puede producir un cigoto viable al fecundar un óvulo de la otra especie. Ni en una fecundación en condiciones in vitro, que es como se puede evaluar esto sin posibilidad de dudas. Pero pongamos por caso que dos individuos que considerábamos que eran de especies distintas producen descendencia. Esto no será suficiente como para confirmar que son de la misma especie. Así que para asegurarnos, se puede cruzar la descendencia de cualquier cruce de los individuos a testar con cada uno de sus progenitores. Si en estos segundos cruces se obtiene descendencia, entonces los progenitores originales del primer cruce son de la misma especie. Por el contrario, si en estos segundos cruces no se obtiene descendencia, los individuos progenitores que se usaron para los primeros cruces son de distintas especies. En resumen, dos especies con reproducción sexual son distintas si la descendencia de los progenitores no es fértil, o lo que es lo mismo, si no producen descendencia al cruzarse con sus progenitores. Esta imposibilidad de obtener descendencia fértil por parte de la primera generación de un cruce entre distintas especies que sí pueden cruzarse se debe a incompatibilidades genéticas en la meiosis, pero no vamos a entrar ahí en este vídeo. Podemos encontrarnos también con animales en donde los machos de la subespecie A sí pueden reproducirse con hembras de la subespecie B, mientras que las hembras de la subespecie A no pueden reproducirse con machos de la subespecie B. En estos casos nos encontramos con un proceso de especiación que podría completarse, o aunque a priori es menos probable, podría revertirse con el paso de las generaciones. Esto es más o menos lo que ocurre con el caso del español en comparación con el catalán y el valenciano. Aunque en Asturias, Andalucía, Galicia, Navarra, México, Chile, Perú, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Colombia, Cuba, Guinea Ecuatorial o Estados Unidos tienen su propia pronunciación en español, una entonación muy diferente y un significado también distinto de bastantes palabras y expresiones distintas, e incluso un uso específico de formas verbales y en algunas ocasiones de fonética, se ha consensuado que la lengua que se utiliza en todos estos lugares se le denomina español, porque sus hablantes tienen la potencialidad de reproducirse entre sí y de dejar descendencia fértil. Sin embargo, pese a que el catalán y el valenciano son casi idénticos, oficialmente no se les llama a los dos catalán porque sus hablantes no son capaces de producir descendencia fértil entre ellos. Bien, bromas aparte, sea, como el español de España convive con otras lenguas oficiales, yo le llamaría castellano como aparece en los libros de texto, aunque se hable en todo el territorio de España y no solo en Castilla. Y respecto a otros países, que cada uno de ellos acuerde cómo llamarle. Personalmente, no le veo el sentido de llamarle español a la lengua de España, porque el español no es la lengua propia y originaria del País Vasco, de Cataluña o de Galicia. Las lenguas del País Vasco, por ejemplo, son dos. Una sí es propia y originaria del País Vasco, pero carece del sentido que la otra se denomine con el nombre del país en el que se encuentra el País Vasco, el cual tiene 6 lenguas en total: el castellano, el euskera, el catalán, el aranés, el valenciano y el gallego. A mi entender, si hay X lenguas oficiales en un país, ninguna de ellas debería denominarse con un nombre que haga referencia a ese mismo país, especialmente teniendo en cuenta que ni el gallego, ni el catalán, ni el vasco provienen del castellano, sino que todas estas lenguas provienen del latín y tuvieron su propia evolución. Aunque eso sí, hubo influencias de una sobre otra. Pero no me entiendas mal.
Pese a que personalmente, por la lógica anteriormente expuesta, no la llamaría español al castellano, la veo como la lengua más útil y simultáneamente más rica, más sencilla de empezar a aprender a hablar y a escribir, y más fácil de pronunciar, de todas las existentes. Algún día puede que te hable de por qué considero que esto es así. Y sí, también pienso que el castellano está muy infravalorado y muy poco defendido. Pero no en España, que aquí apoyarlo con la pretensión de que no se extinga es absolutamente ridículo, sino en donde debería ser valorado y defendido, y donde claramente está atacado como lengua. Me refiero a cualquier ámbito oficial internacional, pero especialmente en lo que desarrolla civilizaciones, es decir, en la ciencia y en la política internacional. Nunca dije que mi humor iba a sentar bien a todos, pero sea como sea, el posible mal trago del final del vídeo te ayudará a recordar su primera parte, la cual podría ser la introducción de un tema que quisiera tratar algún día, la evolución. Porque el adjetivo biológica para evolución, en mi opinión, es una redundancia, y lo que se tiene que añadir es un adjetivo u otro complemento cuando uno se refiere a la evolución de otra cosa que no sea la vida, por ejemplo, la evolución de las estrellas. If, enter, tabulador, no te ha disgustado el vídeo y te interesa ver y escuchar vídeos de cualquier tipo, de un tipo cansado de migrar, pero que aún le queda un minúsculo destello de humor, suscríbete a mi canal y dale a la campana. Enter.